suficiente Salvador de nuestras vidas, Padre mío, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo, gracias, bendito Dios. Atamos y ligamos en los aires, Señor, toda contaminación del enemigo, toda obra del enemigo, del diablo, Padre mío, en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera, creyendo, Padre mío, que tú seguirás obrando en nuestra vida y que somos propiedad privada tuya, Padre mío, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor. Cuando comencé a leer, hermano, la explicación de la parábola, porque el Señor había comenzado en el verso 4. En el verso 4 el Señor comienza a hablar de la parábola. Y usted sabe lo que se refiere, ya lo vimos la explicación de esa bendita parábola. Pero surge una pregunta. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir esa parábola. Hemos dicho en alguna oportunidad, hermano, que la parábola son verdades que están ocultas, son verdades que Dios, hermano, las da, pero muchas veces la utiliza ejemplos para poder dar a conocer o a entender la parábola, sea cual sea. También, hermano, es uno de los métodos que se puede ilustrar una verdad, ya sea moral o religiosa, para poder, hermano, comprender, como dice el verso 9 y 10, Él le dijo: a vosotros os ha sido concedido el conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Sé, hermano, que, y lo he dicho varias veces, que mi Señor, cuando Él hablaba, no hablaba a profundidades, aunque es profunda la palabra. Él hablaba lo más sencillo posible para que todo el mundo entendiera. Recordemos que los discípulos, dice la Biblia, que no tenían letra, que no eran estudiosos, o sea que les hablaba, el pescador va a pescar y esto y lo otro, y ya no los haré pescadores solamente, ahora serán pescadores de alma, y les habla de esa manera, sencillamente. Pero también sé, hermano, de que, y ahí yo no me puedo meter, ni tampoco se puede meter en lo que Dios hace. Solamente déjenme explicarle de esta manera. La Biblia dice: mis palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Yo he dicho muchas veces, hay pastores, habemos pastores, que estamos transmitiendo espíritu, pero que no hay vida en eso. Y tarde que temprano la palabra va a traer su fruto, y el fruto es la muerte, porque mucha gente hoy en día es religiosa, mucha gente sabe de Dios, mucha gente, hermano, tiene años en el Evangelio, pero vuelvo a repetir esto, por eso lo dije y lo comencé de esta manera, para decirle: no depende de usted ni de mí el poder que la palabra usted le escucha a nivel parábola o sencilla como Dios la da. Porque dice, cuando Dios está hablando al estilo parábola, es porque aunque la gente esté escuchando y puede entender con sus oídos, pero no van a comprender nada, se van a quedar a la deriva. Y ahí lo dice claramente. Porque los discípulos, dice en el verso 9, le preguntan qué quería decir esta parábola. Y Él les dijo: mire lo dichoso y que usted y yo somos. Dice: les ha dado a conocer los misterios del reino. Decíamos, para que vayamos entrando familiarizándonos en esto. Decíamos el jueves que salvos somos todos los que hemos creído en el Señor. Salvos somos todos los que, si me pudieran regalar un poquito de agua, por favor, ya me lo tomé la que me dieron. Salvos somos todos.
Pero decíamos el jueves que para poder entrar en el reino de los cielos, tienen que haber requisitos, tienen que haber, hermano, reglas, por decirlo de esta manera. Y una de las reglas que la Biblia menciona, hermano, dice que los engañadores no van a entrar en el reino de los cielos. Los mentirosos no van a entrar en el reino de los cielos. Dice que los adúlteros no van a entrar en el reino de los cielos. Los fornicarios, los homosexuales no van a entrar en el reino de los cielos. Los afeminados no van a entrar en el reino de los cielos. Eso no es mi regla, esa es la regla de Dios. Son requisitos que Dios tiene para poder entrar en el reino de los cielos. Salvos somos todos. Salvos somos todos. Y lo vuelvo a enfatizar. El jueves lo dijimos. Gracias. Y lo volvimos a enfatizar el jueves. Que muchos somos salvos. La mayoría de los que hemos creído. Hemos sido salvos. Y que Dios tiene, hermano, así como para la gente, vamos a decir no gente, no, para los espíritus inmundos, Dios no los tiene todos en un mismo lugar, los tiene en diferentes lugares, a los espíritus inmundos. Entonces, también a nosotros, los hijos de Él, nos tienen en diferentes lugares. Unos, al que estaba en la cruz del Calvario, lo dije el jueves, al que estaba en la cruz del Calvario, le dijo, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿A dónde es el paraíso? Yo no lo sé. ¿A dónde van a ir todos los salvos? No lo sé. Pero que tienen un lugarcito, Dios lo tiene. Pero dice, pero para entrar en el reino de los cielos, el primer requisito dice, te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer del agua y de la palabra. Miren qué tremendo. Eso es lindo, hermano. Para poder ver el reino y poder entrar en el reino de los cielos. Y ahora, eso es un requisito, y después dice, y están estos otros requisitos. Entonces, no soy yo, es la palabra del Señor. Por eso hoy estoy entendiendo y digo, aunque habemos muchos salvos, la mayoría, por no dar un número, está escuchando a nivel parábola. Y está escuchando la palabra de Dios, pero a nivel parábola. ¿Y cuál es el resultado de que podamos entender o escuchar la palabra a nivel parábola? Aquí lo dice. Dice que es para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Mire qué tremendo, hermano. Y después dice, porque yo quiero decir esto, hermano. A ver, diga por favor, la palabra del Señor. Jamás regresará vacía. Siempre va a dar, hermano, o llevar el resultado por la cual fue enviado. La palabra es el Señor Jesús. La palabra es nuestro Mesías. Él fue enviado, la palabra. Y regresó al Padre. Y regresó cumpliendo lo que tenía que hacer. Humilde, sencillo, humillado, hermano, bofeteado, atravesado con una lanza y llegó. Padre, no dejarás mi alma en el Seol. Muchos perros me han rodeado, muchos toros me han rodeado, me están acechando tantos espíritus inmundos que lo acecharon a él. Y la gente le injuriaba. Bájate y sálvate y sálvanos a nosotros y vamos a creer en ti. Qué tremendo. Y el Señor cayó. Dice la Biblia, cayó por amor. No abrió su boca, calladito. Amén. Y por eso hemos dicho, calladitos nos vemos bonitos. Porque así es. Quiero que leamos para que usted lo lea juntamente conmigo. Isaías 55, 10 y 11. 10 y 11. Ahí está lo que acabamos de leer. Isaías
55, 10 y 11. Miren lo que dice. Lo llevo esto para no darle el texto de un solo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Y este es el texto que viene. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Miren, eso es lo que... Ahora, si la palabra del Señor nos está exhortando, nos está enseñando, nos está redarguyendo, nos está haciendo crecer, nos está bendiciendo, pues hay que darle gloria al Señor. Y decir, gracias, Dios está cumpliendo tu obra, tu bendita obra en mi vida, aleluya. Y no regresará vacía. Mire que tremendo, hermano. Y dice que va a lograr el propósito. El propósito. Por eso el texto aquel que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, mire, la buena obra, no la mala obra, la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesús. Cuando decimos gloria a Dios. Ahora, dice en el verso 11 que la parábola es esta. La semilla en la palabra de Dios. Yo quiero hablarle en esta mañana, todavía es mañana, quiero hablarle de que hay enemigos de la palabra de Dios. Hay enemigos, hermanos, que tenemos que darnos cuenta. Tenemos que estar sabedores de que van a venir, hermano, a querer sacarte del propósito de Dios. La palabra ha sido dada, la palabra ha sido recibida en nuestra vida, la palabra, hermano, está siendo trabajada en nuestra vida, pero muchas veces, como dice aquí en el verso 12, hermano, y si lo podemos ahí sería bueno, 8 de Lucas, verso 12, dice, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo, y eso es lo tremendo, mira ahí está, para que no digan que yo lo estoy diciendo feo, ahí dice, viene ¿quién? El diablo, literalmente el diablo. No es que, no, el compadre fue, no la coma, no es que me hicieron esto, no, es el diablo. Y arrebata la palabra de sus corazones. Recuerden, ya fue implantada la palabra. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo sencillo. La blanda respuesta, pero esa no la practicamos. No la ponemos por obra, porque el diablo la arrancó del corazón. Y por eso se vuelve parábola. Por eso le entendemos al estilo parábola. Y dice la Biblia, para que vean y no entiendan. Para que oigan y no comprendan. Qué tremendo, hermano. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y no se salven. Mire, hermano, qué tremendo. Y se salven, para que no crean y se salven. Por eso, esto es triste, hermano, pero ¿cuántos hemos escuchado de que la semilla, eso es un ejemplo, que la semilla que se siembra tiene que morir? Si la semilla no muere en la tierra, no va a germinar, no va a producir, no va a florecer, no va a dar fruto. Tiene que morir. Tiene, hermano, que podemos decir, hermano, que Dios no ha llamado a nadie para que estemos sin dar, déjeme decir esta palabra, para no dar productividad, sino tenemos que dar productividad, producir.
Tenemos que ser fértiles en el Señor. Porque déjenme decir, hermano, la palabra del Señor, diga, es poderosa. Es poderosa, hermano, aleluya. Por eso no puede regresar vacía la palabra del Señor. Y no es que la palabra del sí vaya a regresar vacía. No, somos nosotros que permitimos, hermano, y vuelvo a repetirlo, que permitimos que el diablo nos arrebate la palabra. El diablo no va a venir, hermano, y te va a decir, yo soy el diablo y te voy a quitar la palabra. No, te la va a arrancar sin pedirte permiso, sin que te des cuenta. Mira qué tremendo. Por eso, vamos a leer juntos Romanos 10, 17. Ese texto va a ser de una sola vez. Romanos 10, 17. Dice, hermanos, si lo hallamos ya de una sola vez, si no, dice, hermanos, que la fe viene por el oír. Así que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo. Yo quiero dar un consejo pequeño. Yo he dicho, hermanos, leamos los evangelios. Lea los evangelios. Ahí va a darse cuenta usted la palabra más sencilla de mi Señor Jesús. Tranquilo. Pero con una profundidad tremenda, hermano, porque les digo, es una palabra sencilla, pero sabiendo por qué la está diciendo y para qué beneficio la está diciendo. Es bien necesario. Por eso dice ahí que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Mire, ¿cuántos yo sé que usted lo hace? ¿Cuántos hemos escuchado buenos predicadores en el Facebook? Ah, que sí, buenos predicadores. Sí, pero fíjese que la mayoría de ellos, no todos, por supuesto, pero la mayoría de ellos son gente que te transmite, ¿cómo sería? Que te motiva. Son motivadores. Motivadores. Y te gritan, hermano, y están sudando y secándose el sudor de tanto grito y momento que para aquí, para allá. Son motivadores. Pero la Biblia dice por la palabra de Dios que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. No motivadores, sino la palabra del Señor. La palabra del Señor, porque la motivación se te va cuando te viene el problema. Ah, ¿qué dijo el pastor? No, ya no me acuerdo. ¿Qué dijo el pastor Rafa? No me acuerdo. Pero, ¿qué te dice la palabra? ¿Qué te dice la palabra? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo no creo, Señor. Yo no creo, aunque veo todavía a mi mamá hincándose ante imágenes. Eso me pasó hace 40 años. Pero yo creo, Señor. Yo pongo a mi mamá, a mi papá, aunque lo veo borracho, mujeriego, lo veo maldiciente, lo veo que si me acerco muy cerca me pega y me va a sacar el ojo, me quiebra los dientes, porque era así. Pero yo lo creo, Señor, lo creo. Tu palabra, si lo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Lo creí, se cumplió la palabra del Señor. Se cumplió la palabra del Señor. Yo lo creí. Se cumplió. Por eso déjame decirte, la palabra es poderosa. Es poderosa. Por eso es bien importante. Y lo vuelvo a repetir. Yo he dicho, leamos los evangelios. ¿Qué más enseñanza que la palabra escrita por mi Señor Jesús? Amén. O dicha por el Señor Jesús. Y esto es lo que te dice, a ustedes les se ha dado el privilegio, dice, de que puedan escuchar la palabra para que conozcan los secretos, los misterios del reino de los cielos. Aleluya. Yo digo, gracias, porque yo era un inculto. Era un sin libro, Señor. Y tu palabra, ahora ya tengo 66 libros casi metidos. Tengo 66 libros, imagínate. Es una bendición. Con 2 o 3 ya es una bendición. Ahora les digo, son 4 evangelios.
Y si usted quiere, después se va, hermano, al Apocalipsis, que el Apocalipsis casi nadie lo entiende, pero ahí está. Pero ahí dice el Apocalipsis, dice que en el verso 22 de Apocalipsis, déjenme buscarlo, a ver si se lo doy para que lo coloquen ahí. En el capítulo 22, dice, verso 7, 22, 7. ¿Sí lo tenemos? Ahí está, miren. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Mire que no te dice la motivación, no, te dice las palabras de este libro. Cuando dicen gloria a Dios. Ah, mire, hermano, qué tremendo. Porque verso 11, no solo, verso 11. Y son textitos, hermanos, que se me vienen. Mire, el que es injusto, siga siendo injusticia. El que es impuro, siga siendo impuro. El que es justo, ¿qué dice? Siga practicando la justicia. Y el que es santo, ¿qué dice, hermano? Siga guardándose santo. Miren, yo les dije el jueves, por ejemplo, un ejemplo. Les dije, el amor, diga el amor. El amor todo lo cree. Pero también dice el amor todo lo soporta. El amor todo lo sufre. Pero como no hemos entendido el amor de Dios, como no hemos querido adquirir el amor de Dios en nuestra vida, no queremos sufrir cuando viene una circunstancia difícil en nuestra vida, no queremos sufrir. Cuando nos están diciendo mentiras y sabes que es mentira lo que te están diciendo, te pones a pelear sobre esa mentira. ¿Y por qué no te quedas callado? Porque el amor todo lo cree. Aunque te estén diciendo mentira. Y eso lo dije el jueves. ¿Por qué? Porque quieren agarrar, digo yo, cabeza, calentura ajena. Así, ¿verdad? Calentura de cabeza ajena. La ajena que tiene problemas, no te voy a meter en lo demás. No, si es lo que quieres decir y estar mintiendo, eso es lo que por eso dice la Biblia aquí, y lo creo, y lo pongo junto. El que es injusto, siga siendo injusto. El que es impuro, siga siendo impuro. Pero cuando pastor, usted no le dice, si no le hacemos caso a la palabra del Señor, porque quizás te es parábola para ti. Y no es la bendita palabra del Señor que es poderosa, hermano, para poder deshacer toda obra del diablo. Yo sé que la palabra del Señor todo lo puede. La palabra del Señor es infalible, hermano, aleluya. Es toda poderosa para poder, hermano, presentarnos, darnos el poder, la autoridad, para poder echar fuera toda artimaña del enemigo. Lo creemos. Mire, por ejemplo, yo le llamaba a alguien y decía, ayúdenme a orar. Porque siento que hay un espíritu de maldición sobre el ministerio y está trayendo los demás así medios, que andamos medios chuecos, hermano. Vamos a reprender en el nombre de Jesús, hermano, y vimos el poder de Dios. Vimos el poder del Señor. Padre, en el nombre de Dios, toda mentira del día, todo brujo que quiere echar una maldición para acá, Padre, que se haga de bendición esa palabra aquí, cuando caiga acá. Y lo creímos. Y sabemos, hermano, por eso digo, la palabra es poderosa. Yo no la quiero como cuento, no la quiero como fábula, no la quiero, hermano, solamente como una parábola. La quiero porque es poderosa, porque ahí viene el crecimiento de la fe que Dios quiere, hermano, porque dice, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Pero quiero decirle que ya vimos, hermano, volvamos a regresar al verso 12. El verso 12. Ahí está. No, pero del capítulo 8 de Lucas. 8 de Lucas. 8 de Lucas. Dice que el enemigo que tenemos son varios enemigos.
Pero el primero que yo veo ahí es el diablo. Es el diablo. Y ahí está metido, hermano, queriendo, hermano, confundir las palabras que Dios te dio, la palabra bendita del Señor. Recuerde que cuando el Señor le dio la palabra a Adán y a Eva, dice, de todo huerto, de todos los árboles pueden comer, menos de este árbol. Y de repente aparece el diablo y le dice, con que Dios les ha dicho. Y les arrancó la palabra de Dios para sembrar la palabra de él. Y hacer, hermano, que la gente se vuelva religiosa, temerosa, hermano, de las cosas espirituales. Déjenme decir que una iglesia, no conociendo las cosas del Espíritu, es una iglesia, hermanos, que es solamente bla, 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 bla. Porque nosotros tenemos que entender que hay dones del Espíritu Santo, que Dios se mueve a través de los dones, y el Espíritu Santo existe, hermano, para poder, hermano, darnos el poder, la capacidad, la unción necesaria para poder, hermano, enfrentarnos a cualquier situación adversa que nos quiera. Cuando decimos amén. Así que el primer enemigo que encontramos, hermano, y ahí está escrito, y aquí está escrito, capítulo 8, verso 12, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el cachetón, que es el diablo, y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Miren qué tremendo. Esto es bien tremendo porque yo digo, bendito Dios, si el diablo no lo vemos, al enemigo no lo vemos, pero ¿y cómo hace para arrancar la palabra? Ahí dice. Y lo tremendo es esto, que para arrancar